hermanos y amigos y hijos y familia. Que Dios le bendiga mucho en esta preciosa mañana que nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido ver. Gracias a nuestro Padre, porque cada día tenemos que darle la gracia por todo lo que Él nos permite, porque Él es quien nos permite ver un día más, Él es quien nos permite ver a nuestros hijos, ver a nuestra familia, ver a nuestros vecinos, nuestros hermanos. Que Dios le bendiga a todos, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos especialmente, también a mi esposo. Quiero leer esta palabra para aquellos amigos, familiares y hijos que todavía no conocen de Dios. Porque hay muchas cosas en la palabra de Dios que usted puede leer, pero usted no puede entender, porque quizás no tienen el entendimiento y la sabiduría que la da Dios, y nos confundimos y perdemos nuestra vida. Y esta vida es para entregársela a nuestro Señor, porque Él fue quien nos la dio. Y si Él nos la dio, tenemos que entregársela a Él, porque esta vida pertenece a Él. Pero si usted se la entrega, si usted no se la entrega, esta vida no es de Él. Entonces la vida pasa a ser a Satanás. ¿Por qué? Porque usted no se la ha entregado al Señor, porque usted está creyendo a su manera. Pero Dios no es así. Dios te ama. Él dice en su palabra que Él te ama, Él me ama a mí, pero el pecado Él lo aborrece. Por tanto, nosotros tenemos que tratar de salir del pecado y vivir para Dios. Para no alargar mucho, quiero leerle unas cuantas palabras aquí en la Biblia, porque esta Biblia es la palabra de Dios, la que nos enseña, la que nos corrige, es la vida. En ella está la vida. Si usted lee y se lleva de lo que dice la Biblia, hay vida. Pero si usted no lee la Biblia y aparte de leerla, usted le entrega su vida a Dios y usted se corrige como dice en la palabra, usted va a tener vida eterna. Pero de lo contrario, lamentablemente no. Entregue su vida para que sea salvo. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te glorifica, Señor. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, Padre. Padre mío, gracias, gracias por este momento, mi Dios. Gracias, Señor, Padre, que esta palabra no sea mía, sino que tú me uses a mí para aquellos que todavía no te conocen, para que aquellos entreguen su vida a ti, sean salvos. En el nombre de Jesús, aleluya. Voy a leer en Romanos capítulo 6. Vamos a leer de 6. Si usted tiene una Biblia, tómela en su mano, no importa la que sea, tómela en su mano y lea la palabra de Dios, que es vida. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, de el 1 en adelante, muerto al pecado. Quiere decir que si estamos muertos al pecado, no podemos seguir en el pecado. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Santo eres Jesús. ¿O no sabéis que todo lo que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este pedacito voy a explicar algo. Yo leí desde el 1 hasta el 4. Dice aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que aquí no está hablando de un bautizo. Si nosotros somos bautizados, quiero aclarar esto. Cuando éramos pequeños que nacimos, nuestros padres nos bautizaron. Pero cuando nacimos no teníamos pecado. Entonces hay un error aquí que la gente no quiere entender. Si cuando tú eres pequeño y tú naces, pero tú no tienes pecado. Si tú tienes un hijo ahora mismo y tú ese niño cuando nace, tú lo bautizas, el niño no tiene pecado. Pero cuando ya estamos grandes tenemos pecado. Alabado Dios. Entonces el Señor nos está aclarando en su palabra. No podemos hacernos ignorantes, ni creer que no, que es mentira o que nos están engañando, porque el mismo Dios nos está hablando. Dice Él que cuando queremos hablar con Él, debemos tomar la Biblia para nosotros, para que Él nos hable a nosotros. Pero cuando nosotros queremos hablar con Él, nos tenemos que poner de rodillas para que seamos nosotros hablando con Él. Pero aquí Él está hablando con nosotros. Y Él nos está enseñando a nosotros que cuando somos bautizados, Santo eres Jesús, el pecado queda sepultado, así como Cristo cuando murió por nosotros en aquella cruz del Calvario, que fue maltratado, alabado Dios. Entonces nos está enseñando aquí a nosotros que cuando nos bautizamos, el pecado queda sepultado, porque nosotros vivimos con Cristo, vamos a vivir vida nueva. Por eso es que mucha gente dice, pero aquella fue mala, aquella hizo esto, hizo lo otro, y ahora mírala cómo anda. No, pero que fue Dios que nos transformó. Fue Dios que me transformó a mí. Yo no lo quise hacer sola. Yo no me gustaría. A mí me había gustado sí andar como yo andaba antes, pero no, Dios me transformó. Dios me transformó, me cambió, y así debemos ser todos. No podemos seguir igual, porque si seguimos igual, todavía no andamos en Cristo, alabado Dios. Dice aquí en el 5, voy a leer el 5 ahora. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No está hablando ahí, alabado Dios. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas,
mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Quiere decir que Dios nos está hablando. No tenemos que buscar más de que nos digan. No, nos está hablando el mismo Dios. Salve su alma, entregue su vida a Cristo. No se quede porque no va a tener excusa. Alabado Dios. Santo eres Jesús. Así también vosotros consideraos muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí nos está diciendo que nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que si ya yo morí en el pecado, ya yo no puedo seguir en el pecado, pues ya eso murió. Eso es igual que cuando yo me morí. Si yo me muero, tú te mueres, te enterraron, dicen ya te moriste. Así mismo morimos el pecado. Ahora vivimos a Dios. Vamos a hacer su voluntad. Vamos a agradar a Dios. Alabado Dios. Dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te glorifica, Dios. El Señor nos está hablando aquí bien claro. El Señor nos está hablando a nosotros para que salvemos nuestra alma a todo aquel que no lee la Biblia, que no se le explica. Muchas veces nos llevamos de que nuestros padres fueron estos. Si dice la palabra que no nos llevemos de lo que creían nuestros padres, sino que nos llevemos de la palabra de Dios, porque a Él es que tenemos que seguir. Ellos hay mucha mentira ahora, mucho engaño, pero coja la Biblia para que no se deje engañar. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Dios. Santo eres Jesús. Aleluya. Oh santo. Le voy a leer en Romanos 7, capítulo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, haber muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Alabado Dios. Santo eres Jesús. Aquí no está hablando. El Señor no está diciendo.
El Señor no está hablando a nosotros. Si yo tengo mi esposo y mi esposo nos separamos, mientras estemos separados, el Señor nos está enseñando bien claro, porque el Señor hablaba en parábola para que aquel que tenga entendimiento, y ese entendimiento y sabiduría lo da Dios, no viene del hombre, sino es de Dios. El Señor nos pone en parábola este ejemplo de matrimonio, porque si yo estoy con mi esposo y yo nos separamos, mientras mi esposo esté vivo, yo estoy sujeta a mi esposo. Yo tengo que estar con él, yo tengo que estar todavía bajo ese yugo, porque estamos casados y estamos, aunque estemos separados, yo tengo que someterme a la ley de que estoy casada con mi esposo, no puedo estar con otro, aunque estemos separados. Ahora, dice ahí bien claro, si mi esposo muere, yo estoy libre para yo estar con otro, para casarme con otro. Pero si mi esposo no está muerto, yo estoy sujeta a él. Así estamos nosotros sujetos al pecado. Estamos pegados en el pecado. Pero cuando nosotros soltamos el pecado, estamos libres para Dios. Entonces, por eso dice aquí en el capítulo 6, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestro miembro, llevando fruto para muerte. Nos está hablando bien claro. Mientras nosotros hacemos pecado, nosotros estamos llevando fruto a la muerte. Mientras usted no ha entregado su vida a Cristo, usted está dándole fruto a la muerte. Pero, dice en el 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Quiere decir que usted no se puede llevar de la cosa que usted hacía antes. No, vamos a hacer lo que ya cambiamos porque Dios nos salvó. Alabado su nombre, Dios. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que nos da vida, un Dios que murió por ti, que murió por mí, un Dios santo eres Jesús, qué Dios maravilloso. Si ustedes supieran que Dios es tan lindo, que Dios nos da esa vida eterna. Ay, mis hijos, ustedes, mis hijos, entréguenle su vida a Dios porque Dios me lo dio. Él fue que me lo dio. Yo le pedí a Dios mis hijos y Dios me lo dio a pesar de que yo no tenía hijos. Dios fue quien me lo dio. Por eso yo quiero que mis hijos entreguen su vida a Él, porque Él es el que nos da la vida. Y sin Él no hay vida, alabado su nombre. Yo quiero aclararle, le estoy leyendo esto, porque muchos están confundidos. No dicen loco, no dicen lo que quieren. Alabado Dios, santo eres Jesús. Pero yo quiero que crean que Dios es aquel que da vida. Muchos creen en la hechicería, en la mentira, pero no, Dios no. Dios es Dios, dice que hay que creerle por fe. A Él tenemos que mirar lo que está aquí conmigo. Él está aquí conmigo. Porque Él está aquí, porque yo lo siento y lo siento dentro de mí. Alabado su nombre. Santo eres. Yo te amo, Señor. Así yo quiero que se salven aquellos que me miren, mis hijos. Mis hermanos, entreguen su vida a Dios, no se equivoquen. No cojan el camino equivocado. Dice el Señor
que no se haga ninguna imagen delante de Él. No nos llevemos de tradiciones de nuestro Padre, que nuestros padres nos enseñaron lo que ellos creyeron, pero no era así, porque Dios es santo. Dios es santo. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. Y lo que está aquí es Cristo, lo que tenemos que vivir para salvar nuestra vida. Si no hacemos lo correcto, nuestra vida no va a ser salva. Alabado Dios. Dios es tan bueno conmigo. Dios me salvó. Yo quiero que ustedes también sean salvos. Porque esto que yo estoy haciendo aquí es porque Dios quiere que yo lo haga. Es Dios que me está poniendo a que yo lo haga, porque quiere salvar tanta vida. Y no quiere que nadie se pierda, quiere que tengan vida eterna. Y esa vida nada más la da Dios, esa paz nada más la da Dios. No crean en nada, no crean en santo, no crean en bien, no crean en nada. Porque es mentira, todo eso es engaño, porque Dios lo dejó aquí, alabado su nombre. Mi alma te alaba, Dios santo, eres Jesús. Poderoso Dios, le voy a leer en Hebreo 10:26. Mi alma te adora, Jesús. Él está aquí conmigo, alabado su nombre. Yo le amo, Señor. Dice aquí, alabado su nombre, para que usted vea que Dios nos dejó con que nosotros salvemos nuestra vida a través de su palabra, de este libro santo, porque este libro es santo. Dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de justicia y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Alabado Dios. Sálvese de ese fuego. Sálvese de la ira de Dios. La ira de Dios es fuerte. Salve su vida. Entréguele su vida a Él. No espere más. Porque el Señor no tarda en su venida. Yo no sé en qué hora Él viene, pero debemos estar preparados. Alabado su nombre. Santo eres Jesús. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te glorifica, Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. A ver qué nos dice en Santiago 4:2. Sálvese, hermano, sálvese, porque las palabras son claras, alabado Dios. Son fieles y son verdaderas. No sé por qué Dios me ha puesto que yo haga esto.
pero esto es su voluntad, no la mía. Yo vine a obedecerle a Él, porque cuando nosotros vivimos para Él, tenemos que vivir para Él, alabado Dios. Tenemos que hacer su voluntad, no la de nosotros. Santo eres Jesús, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te glorifica, Jesús. Poderoso Dios. Santo Dios. Mi alma te adora, Jesús. Dice aquí en Hebreo 10, 36. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oye lo que dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho la voluntad de Dios. No es como muchos creen que yo tengo a Dios así, Dios está conmigo. Dios me ama, Dios sabe esto. No, Dios es santo, Dios es fiel, es verdadero. Oye lo que dice esta palabra, habiendo hecho la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Entienda esto, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y se retrocediere, no agradara a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados hermanos, amigos, hijos, si usted tiene esa fe en Dios, pero esa fe en Dios tiene que ser una fe genuina, una fe que usted crea, que usted diga, esto es un pedazo de hielo. En el nombre de Jesús, yo creo que esto es hielo. Y como usted le dijo en el nombre de Jesús y usted le cree a Dios, esto va a ser hielo. Porque usted tiene esa fe en Dios, alabado su nombre. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te glorifica, Jesús. Santo eres, Jesús. Hay que tener esa fe en Dios para salvar nuestra alma. Dice en el 11, en el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Créese que usted no está viendo a Dios, pero usted le está creyendo. Porque así es que el Señor quiere que le sirvamos. Así es que el Señor manda que le creamos a Él sin verlo. Porque si usted le cree a Él sin verlo, usted tiene fe. Pero si usted va y se arrodilla allí delante de un cuadro, de un santo, y le prende un velón, usted no tiene fe en Dios. Usted está de mentira, hablando mentira. Usted tiene la fe en el velón, en Satanás, porque eso es Satanás que hace eso. Pero si usted se pone de rodillas delante de Dios y le clama y le pide y le presenta, usted tiene fe en Dios porque usted no lo está viendo, ni tiene una imagen delante de usted. Porque Dios no es imagen, Dios es Dios. Dios se siente, usted lo siente, alabado su nombre. Dios es un Dios de amor, que usted lo siente en usted cuando usted tiene esa fe en Él. Porque así es que Él quiere.
Cuando usted prende una vela en su casa, usted está llamando miseria, ruina. Alabado Dios. Dele su alma a Cristo, salve su alma, no se pierda. No se deje engañar de Satanás, que en eso él anda engañando. Sálvese, sálvese, corra, venga a Cristo, que Él le espera con los brazos abiertos. No se apegue nada de este mundo. Dice que por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Quiere decir que esos hombres de Dios tuvieron esa fe. Así nosotros debemos tener esa fe en Dios. Nosotros debemos creerle a Dios. Por esos hombres fueron salvos. Así nosotros debemos de ser salvos. Alabado su nombre. Salve su alma. No crea en nada. No crea en hechicería. No crea en nada. Porque no va a haber el reino de los cielos. Debemos estar santos para Dios. Vivir para Dios. Alabado su nombre, Señor.